Amén. Y en este día hay una palabra que vamos a compartirles. Yo los animo en esta noche a que ustedes oigan la palabra de Dios, ¿sí? Estén atentos a ver qué se dirá en esta noche. Y esta palabra se encuentra en Primera de Crónicas, en el capítulo 4. Amén. Es solamente un versículo, vamos a leer o dos. Es una palabra muy interesante. Un hombre que fue cambiado y transformado por una oración. Capítulo 4 de Primera de Crónicas, verso 9. Y dice así la escritura, la palabra del Señor. Amén. Si lo tienen todos, vamos a leerlo en el nombre poderoso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieres bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me librares del mal para que no me dañe. Oh, le dijo, ¿no? Le pidió esas 4 cosas. Dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Hasta ahí nomás. Eso solo. Lo leemos de nuevo. Dice, y Jabes, el verso 9. Vamos a leer un versículo anterior, perdón. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Y ahí fue que él invoca el nombre del Señor. ¿Sí? Dice, invocó Jabes al Dios de Israel y le pidió todo eso. Es interesante esta palabra. Es una palabra como una perla escondida, porque hay 9 capítulos de genealogía. ¿Vio la Biblia? También entre tantas cosas lindas que tienen las genealogías, todos los hombres, las historias de las familias. Pero ahí en medio el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, se detiene para, en medio de los hijos de Judá y hijos de generaciones, de pronto hace un alto para hablar de este hombre, de Jabes. ¿No es cierto? Algo muy interesante. ¿Sí? Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, y sobre él había una sentencia de dolor o de muerte o de fracaso, porque la palabra Jabes significa, dice, por cuanto lo di a luz en dolor. Amén. Eso significa Jabes, el que entristece o el que causa dolor, ¿no? Es como que usted sabe que hoy por hoy nosotros no le damos mucha importancia a los nombres. Es más, cuando los padres vamos a elegir el nombre para nuestros hijos, buscamos un nombre que tenga una consonancia bonita nada más, ¿no es cierto? Pero antiguamente no era así. Los nombres tenían que ver con el futuro de esa persona. Lo que esa persona iba a hacer estaba declarado en su nombre. Era muy importante. Por ejemplo, cuando David tuvo a su hijo Salomón, le puso por nombre Salomón, significa paz, o pacífico. Y saben que el nombre representaba como un designio de futuro sobre esa persona. Por eso Salomón nunca en su reinado tuvo una sola guerra. Tremendo. Nunca tuvo guerra. ¿Por qué? Porque había una declaración profética. El nombre era una declaración profética sobre la persona. Y así, cada nombre, cada persona que tenía un nombre, ese nombre tenía que ver con lo que iba a vivir esa persona. Por eso, cuando Jesús nace, le ponen Emmanuel, ¿no es cierto? Que es Dios con nosotros, ¿no? Y bueno, y había profecías sobre Jesús, de que Él iba a salvar a la humanidad, al pueblo, y Dios con nosotros, príncipe de paz, bueno, consejero, Dios fuerte. Todos esos nombres tienen que ver con su personalidad y quién es Jesús en realidad. Y así los nombres, y así podríamos hablar de muchísimos nombres en la Biblia. Y esos nombres tenían que ver con el futuro de esa persona. Por eso, por ejemplo, Jacob, usurpador. Y este Jacob siempre fue un tramposo, ¿no? Porque el nombre, por eso cuando Dios lo va a bendecir, escuche bien, cuando él pelea con el ángel, porque él no estaba de acuerdo con la vida que tenía. Él estaba cansado de la vida que tenía, porque él siempre había usurpado, le había robado la primogenitura a su hermano Esaú, había engañado a su suegro, a su padre. Bueno, siempre andaba mintiendo y siempre andaba estafando. Cuando él pelea con Dios, con el ángel,
por la bendición, porque le dice al ángel, si no me bendices, yo no te dejo. Y entonces el ángel dice, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Jacob. Y entonces, como lo iba a bendecir, le dijo, bueno, no se te llamará más Jacob, serás Israel, que significa príncipe de Dios. Amén. Hubo que cambiarle el nombre. Y así a mucha gente en la Biblia, cuando Dios activó un propósito, le cambió el nombre. Porque el nombre tiene que ver con el futuro. Y usted que me está viendo, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su identidad? ¿Con qué se identifica usted? Porque este hombre se identificaba con la tristeza, con el dolor. Él causaba dolor, él causaba tristeza. A su madre le había causado mucho dolor y mucha tristeza. Y eso era lo que él iba a hacer. Su vida estaba sentenciada. Muchos de nosotros estamos sentenciados. Muchos de nosotros nos identificamos y con el nombre, por ejemplo, llanto, dolor, angustia, fracaso, divorcio. Mucha gente se identifica con un nombre, ¿no? Porque el nombre tiene que ver con nuestra identidad. Si yo ahora en este momento le digo María, usted, ay, el pastor me está viendo. No, porque usted se siente identificado con su nombre, pero hay gente que se identifica con algunas palabras, con la palabra tristeza, insomnio, depresión, pobreza, llanto. ¿Por qué nos identificamos con eso? Porque es lo que vivimos. Y este hombre, sobre él había una sentencia. Pero dice la Biblia que aunque su nombre hablaba mucho de su persona y de quién él iba a ser, porque él causaba tristeza y había causado mucho dolor, y parece como que eso estaba sobre él. Una vez me encontré con una persona, yo trabajaba con una persona, se llamaba Mara, y era una persona que estaba siempre triste y muy amargada, ¿no? Y entonces yo le prediqué el evangelio de Jesús y le digo, ¿sabes una cosa? Me dice, yo siempre estoy muy triste. Le digo, ¿sabes algo? ¿Sabes qué significa tu nombre, Mara? Amargura, le digo. Y me quedó mirando, ella no lo sabía. Le digo, ¿sabes por qué? Le digo, porque en la Biblia está ese nombre, Mara, y significa amargura. Y me dice, yo me voy a cambiar el nombre. Bueno, hay mucha gente que está así, ¿no es cierto? Y es tremendo esto, es tremendo. Dice que Ijabe fue más, pero dice, Ijabe fue más ilustre que sus hermanos. Aunque su madre le llamó Jabes, diciendo por cuanto lo dio a luz en dolor, dice que él fue ilustre. ¿Y por qué fue ilustre? Porque él invocó el nombre del Dios de Israel y hizo una oración. Ilustre significa, se lo llama a los hombres que son estadistas o ocupan una posición muy importante. Significa una persona que asciende. Mire qué significa, lo busqué en el diccionario. Ilustre significa, dice, de distinguida ascendencia. La raíz de esta palabra es prosapia. Significa insigne, célebre, famoso. Amén. Aunque empezó muy mal, pero una oración, él fue célebre, él comenzó a ascender, él aunque estaba allá abajo, empezó a pelear, él no aceptó lo que estaba designado sobre su vida, el decreto de fracaso, de dolor, esa impartición que había sobre su vida, el designio que venía aún como una maldición de generación, porque su propia madre lo había maldecido con su nombre. Él no lo aceptó. Él dice que él fue más ilustre. Él comenzó a ascender de distinguida ascendencia. Hermano, en la Biblia hay mucha gente que empezó mal. Él empezó mal. Mucha gente en la Biblia empezó mal, pero no lo recibieron. Quizás usted empezó muy mal en su vida, en su niñez empezó muy mal, en su infancia empezó muy mal. Viene de una familia mala, viene de familias destruidas. Muchos de nosotros venimos de familia de padres separados. Venimos, hermano, quizás nacimos en el peor lugar, en la peor familia, en la pobreza, en la miseria, sin posibilidades de ascender, sin posibilidades de estudiar, sin posibilidades de una muy buena educación. Venimos quizás de un designio de maldición. Pero así hay mucha gente en la Biblia que también empezó muy mal. Moisés empezó muy mal. Hermanos, cuando la madre de Moisés lo dio a luz,
Dice que el faraón había firmado un decreto de muerte sobre todos los niños. Empezó muy mal su vida. Y lo tiró y lo puso arriba de un Moisés de mimbre. Tejió Moisés una barquilla de mimbre y la tiró al río Nilo. Pero la gloria de Dios, la gracia de Dios lo llevó a buen puerto. Y fue allí a los jardines, entró el río a los jardines del faraón y lo encontró una princesa y lo crió y fue célebre. Mucha gente empezó muy mal en la Biblia. Mucha gente empezó con una historia de tristeza, de dolor. José, por ejemplo, ¿se acuerda de José? El soñador de sueños. Era niño, era muy niño y ya sus hermanos por envidia lo vendieron como esclavo. Qué triste, ¿no es cierto? Qué triste la historia de José. Yo cuando leo a José lloro. Lloro, pero tremendo como me hace llorar su historia, porque es muy fuerte para mí. Viendo que sus propios hermanos lo traicionan. Le dicen a su padre, papá, matan un animal y manchan sus ropas. Le dicen, papá, a José se lo comió una bestia del campo. Y sus propios hermanos primero pensaron en matarlo, después lo vendieron como un esclavo. Qué triste historia, cómo comenzó. Pero no todo lo que comienza mal tiene que terminar mal. Amén. Quizá usted empezó muy mal en su familia, en su matrimonio, en su niñez. Pero Dios puede cambiar su vida. Porque Dios es un Dios que cambia los destinos de las personas. Así como Jacob, como su nombre lo había marcado para ser un usurpador toda su vida, él dijo, yo no quiero esto para mi vida. José, aunque estaba en la cárcel, aunque fue acusado falsamente, aunque fue traicionado, pero él siguió fiel a Dios, porque él dijo, yo esto no lo quiero para mi vida. Y peleó por su bendición. Y este hombre, dice la Biblia, que fue célebre, de distinguida ascendencia, como que lo distinguía algo a este hombre de Dios, a este Jabes. ¿Qué lo distinguía? Que iba ascendiendo, y que iba ascendiendo, y que iba ascendiendo. Había arrancado bien abajo el tipo, pero fue ascendiendo, y fue subiendo, y se hizo ilustre. ¿Por qué, pastor? Deme la receta, se lo voy a decir. Dice, porque él invocó al Dios de Israel. Él invocó a Dios. Y él hizo una oración. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Escuche, que Dios, escuche esto. Y Dios, dice la Biblia, porque es tremendo, dice, y Dios le concedió lo que pidió. Y le otorgó Dios lo que pidió. Le otorgó el Señor por una oración. Porque hay oraciones, escúchame bien, hay oraciones que cambiaron la historia de muchas personas. Nuestras vidas, con mi esposa, tuvimos muy mal comienzo. Esperamos terminar bien en el reino de los cielos, nuestra meta. Pero ¿sabe algo? Perdimos 2 hijos. Fue muy duro para nosotros. Porque también nos abrazaba el dolor. Porque también sentíamos mucha tristeza. Porque causaba todo eso que habíamos vivido. Pero nuestras oraciones a Dios fueron, Señor, cambia esta vida, cámbianos, transfórmanos, límpianos. Señor, haz algo tremendo, poderoso. Y sabes, Dios también nos otorgó. Dios nos otorgó lo que pedimos. Señor, yo le dije un día subiendo una escalera, mire qué oración, le dije, Señor, quiero una hija, dame una niña, Señor. Y apareció esta princesa. Mire, hay oraciones que cambian la historia. Cuando ella era un bebito así chiquitito, yo en las noches oraba por ella. Y recuerdo una noche, yo acunándola, arrullándola en mis brazos, le dije, Señor, haz de ella una niña que te adore y que te alabe y que te cante, Señor. Haz de ella una adoradora. Y sabe, tenía 4 años solamente. Y ella hacía esa vocecita lírica. Y yo le decía a Miriam, le digo, Miriam, ¿viste qué voz tiene Jessica? Y ella jugaba y hacía, ¡ah! Jugando, ¿no? Sí, en serio. Ustedes se reirán los que están del otro lado, pero
Impresionante. Y Dios otorgó nuestra petición, nuestra oración, porque la oración tiene poder para transformar. ¿Qué le pidió Jabes? ¿Qué pidió Jabes? Dice que aunque Jabes el que causa dolor, tristeza, dice que él invocó al Dios de Israel y le dijo: oh, si me dieras bendición. Y esto da tanto para hablar. Quizás otro día hablamos de la bendición. ¿Qué significa? La bendición es una impartición sobrenatural de poder. Viene de Dios. La bendición, en hebreo barak, es un poder, es estar investido de un poder sobrenatural para que la persona prospere en cualquier lugar, en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia. Cuando una persona está bendecida por Dios, puede estar en el desierto y ahí florece. La persona puede estar en la peor nación, con la peor economía y es prosperada económicamente. Puede estar en lo peor, en el peor de los momentos, rodeado de la peor circunstancia. Pero cuando la mano de Dios te toca, eres bendecido. Eres próspero. La palabra prosperidad significa curso favorable de las cosas, final feliz. Y este hombre tuvo un final feliz, aunque su comienzo fue triste. Él le dijo: si me dieras bendición. Jabes, hermano, causaba dolor, pero él sabía que el Dios del cielo tenía poder para transformar su presente, para romper las cadenas de su pasado y para ser próspero en su futuro. Por eso le dijo: Señor, si lo que viene, si en el futuro me das bendición, si me dieras bendición, Señor. Él derramó su corazón. Él oró con sinceridad. Oh, si me dieras bendición. Hermanos, la bendición es el combustible que mueve las cosas. Hay gente, por eso dice la Biblia, mire, que en vano edifican los edificadores si Dios no edifica. Cuando Dios te toca, todo es fácil. La prosperidad de Dios es la que hace, la bendición de Dios es la que hace que las cosas funcionen. Por eso le dijo: si me dieras bendición. Porque él vio que estaba en maldición, pero él invocó a Dios. No crea que hizo una oracioncita, no. Él comenzó a orar, él consagró su vida, él invocó el nombre del Dios Todopoderoso. Oh, le dijo. Oh, esta exclamación. Oh, si me dieras bendición. Tremendo. Oh, si me dieras bendición. Y ensancharas mi territorio. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque él estaba en un lugar muy estrecho, muy chiquito. Era una persona que estaba en escasez, estaba apretado. ¿Vieron que hay circunstancias que nos apretan? Él le dijo, esta palabra le dijo: si ensancharas mi territorio. Porque él vio que las circunstancias que lo rodeaban estaban apretadas. Amén. ¿Sabes? Cuando Dios te llama, cuando Dios te bendice, Dios te da amplitud. Dios le dijo a Abraham, mira la tierra. Lo sacó porque Abraham, bueno, esto da tanto, por eso le dije, da tanto para hablar. ¿Sabe que cuando Dios lo llama a Abraham, dice que lo llamó afuera? Lo llamó afuera porque estaba en una carpa, vivía en una carpa. Y lo tuvo que sacar de ese lugar donde él estaba. Le dijo: sal, ven. Y lo sacó y le dijo: mira al cielo. Cambió la visión de Abraham. Porque Abraham estaba metido en una carpita. Le cambió la visión. Le dijo: Abraham, mira al cielo. Levanta tu mirada. Mira las estrellas. Así será tu descendencia. Le amplió la visión. Lo sacó del lugar reducido donde estaba para mostrarle su gloria y para mostrarle lo que él iba a hacer con Abraham. Eso es lo que este hombre le dijo: Señor, ensancha mi territorio. Porque él vio que estaba maldecido y aparte que estaba en estrechez, que estaba en un lugar muy pequeño, reducido. ¿Y qué más le pidió? Y si tu mano estuviere conmigo y me librares del mal, para que no me dañe. Y si tu mano estuviera conmigo. ¿Sabes? Cuando la mano de Dios está contigo, es tremendo, hermanos. Cuando la mano de Dios está contigo,
Si tu mano estuviera conmigo, Señor. Porque él sentía que no había nadie con él. Se sentía solo. Se sentía que no había bendición sobre él. Si tu mano estuviera conmigo, Señor. Si me guardares del mal. ¿Sabes? Porque él estaba hastiado de males. Él dijo, Señor, sé tu muro a mi alrededor. Él estaba cansado de los males, porque la profecía sobre él era mala. Amén. Hubo oraciones que cambiaron el destino de muchas personas. Esta oración, porque dice la Biblia que Dios le concedió lo que él le pidió. Hubo gente que hizo oraciones que cambiaron su historia. Hubo gente, hermano, este mismo Moisés en una oportunidad le dijo a Dios, Señor, muéstrame tu gloria. Una oración. Moisés, Dios le dijo, yo te voy a sacar. Y a esta gente, hablando del pueblo de Israel, mire, estaba tan enojado Dios. Una oración, escuche. Por eso cuando tú te paras bien delante de Dios, cuando estás en integridad, cuando eres digno por la sangre de Jesús, Dios le dice a Moisés, Moisés, yo te voy a poner sobre otra nación. A esta gente la voy a raer. ¿Y sabes qué le dijo Moisés? Señor, si los vas a sacar a ellos de tu libro, me sacas también a mí. Una oración. Salvó por esa oración, por ese clamor, por esa intercesión, por ese gemido. Dios salvó a una nación. Dice que Dios tuvo misericordia. En el capítulo 33, léalo, cuando Moisés clama por el pueblo. Entonces, esto fue lo que él hizo. Señor, y si tu mano estuviera conmigo, y si tú me librares del mal. Oh Señor, le dijo. No tenía nada para ofrecerle. Dice que Dios se lo otorgó. Hay oraciones. Moisés oró. ¿Sabes? En una oportunidad, un hombre llamado Josué hizo una oración. Una oración. ¿Sabe qué dijo? ¿Sí? Dice que él estaba enfrentando a los amorreos en una batalla. Dios le dijo que le iba a dar victoria. Y de pronto el sol, en ese tiempo no había luz eléctrica, entonces las guerras se peleaban de día. Dice que el sol comenzó a caer y Josué tenía grande victoria. Y entonces Josué vio que ya se venía la noche. ¿Y sabe qué oró Josué? Escuche, una oración hizo. Mire qué dijo. Esta oración hizo. Dijo, sol. No, pastor. Mire qué dijo. Le dio una orden, una oración. Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y dice que se detuvo el sol. El universo se detuvo un día. Usted dirá, pastor, eso es una cargada lo que usted me dice. ¿Sabes algo? Aquellos que estudian la astronomía y la Tierra y cómo la Tierra gira alrededor del Sol, dicen que en el universo falta un día. Falta un día. Bueno, ese día que falta fue porque este Josué le dijo al sol que se detenga, le dijo a la luna que se detenga. Y un día el universo se paró, el reloj del universo se paró hasta que Josué tuvo grande victoria. Aleluya. Tremendo. Una oración detiene a Jesús. Había un hombre llamado Bartimeo, el ciego, el mendigo, el hombre que vivía en la miseria, tirado. Una oración le dijo Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Una oración. Y a Jesús, que no lo detuvo ni el mismo infierno, ni el diablo, ni los demonios, ni los reyes, ni los sacerdotes, ni la religión, ni nadie, lo detuvo un hombre que hizo una oración sincera. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo. Jesús se detuvo. Jesús se detuvo. Lo miró y lo mandó a llamar. Este hombre no clamaba con sus labios, sino con todo su corazón. Hay oraciones que cambian vidas. Hay oraciones que cambian futuros. Hay oraciones que cambian rumbo de la vida. Esta oración
puede cambiar tu vida. Puede cambiar el diagnóstico de un médico. No importa que hayan dicho cáncer terminal. Amén. Me pidieron oración por Margarita Sosa, que tiene cáncer. Y sabes, anoche puse, Señor, ten misericordia, le dije. Y yo voy a orar. Y le voy a invitar a usted que ore por Margarita Sosa. Los médicos dijeron cáncer, no hay más nada. Pero la última palabra la tiene Dios. Quizás estás en la miseria, pero la última palabra la tiene Dios, porque Él es el dueño del oro y la plata. Quizás la prescripción médica dijo muerte, pero la última palabra la tiene Dios. Cuando Dios escucha, cuando Dios otorga la oración de un hombre, de una mujer, Dios cambia el designio. Dios transforma la vida. Dios cambia, da vuelta a las cosas. Porque lo que es imposible para usted y para mí es posible para Dios. Por eso en este día te animo que ores, que derrames tu corazón como agua delante del Señor, que clames, que gimas, que le pidas, que le digas, Señor, ten misericordia de mí. Oh Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Dile, por favor, ayúdame. Y le otorgó el Señor lo que él pidió. Por eso fue de una marcada ascendencia. Y usted dirá, pastor, yo estoy allá abajo. Bueno, Dios te va a marcar, Dios te va a tocar y vas a comenzar a ascender, a levantarte. Aleluya. Es posible. Es posible porque para el que cree todo es posible. Amén. Así que en este día yo te animo que te levantes, que le pidas a Dios, que no te canses de orar. Amén. Esto da tanto para hablar. Pero Jabes, el que entristece, el que causa dolor. Hay mucha gente que lo único que hace es causar dolor a su familia, a su esposa, a su esposo. Porque son gente que viven y han recibido tantas maldiciones. Has mamado y te has nutrido de tantas cosas malas que es lo único que tienes para dar. Pero si comenzás a invocar el nombre del Señor, Él puede cambiar tu vida. Lo único que causás es dolor porque estás en vicios, porque estás en pecados, porque estás en una mala vida, porque lo único que recibiste fueron cosas malas y de la abundancia de lo que llenaste tu corazón es lo que das. Pero Dios puede cambiar tu vida. Si te atreves a invocar su nombre, si te atreves a recibirlo, si te atreves a creerle, amén, Él puede cambiar tu vida como cambió la de Jabes. Amén. Así que en este día quiero orar por tu vida. Quiero invitarte a que puedas orar con ese sentimiento y con esa sinceridad que oró Jabes. Oh Señor, le dijo. Oh Señor. Tremendo. Amén. Tanta gente. Vamos a orar en esta noche ya. Y a los amigos que me escuchan, personas que quizás hoy no conocen a Dios, están lejos de Dios. Y usted dirá, pastor, yo me siento identificado con Jabes. Bueno, Dios puede cambiar tu vida. ¿Por qué no te acercas? ¿Por qué no le entregas tu vida? ¿Por qué no crees en su nombre? Amén. ¿Por qué no confías en Él? Ten fe, Dios te va a bendecir. Así que en esta noche yo quisiera hacer una oración por todas las personas que hoy están viendo el programa, los que nos ven a través del Facebook y en distintos medios o los que me escuchan a través de la radio. Hoy vamos a orar juntos. ¿Qué le parece? Amén. Yo quiero orar por usted. Hay muchas personas que han pedido oración. Hoy vamos a orar, ¿sí? Jessy, por favor, vamos a hacer presentes las peticiones y después usted no se me vaya. Vamos a orar juntos. Dios le bendiga. Peticiones de YouTube. Rubén Ruppel pide oración por la petición que les contó, que Dios esté tomando el control y allane el camino. Él pidió traslado del trabajo para el sur. Yo le dije a Rubén, si me estás viendo, que vamos a orar conforme a la voluntad de Dios, porque Dios, nosotros pedimos conforme a nuestra voluntad, pero decimos, después que oramos, decimos, Señor, pero que no sea nuestra, sino tu voluntad. Amén. Amén, Rubén. Mercedes Álvarez pide oración por su cuñado